Televisa presenta. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas hacia el interior y exterior del país. La gran mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentaron las bases a lo largo de la historia. Fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de la oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor. En el año de 2014, durante la realización del Índice de Percepción de la Corrupción, una medida de entre 0, muy corrupto, y 10, muy transparente, de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados, México obtuvo una calificación de 35 y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos del mundo, así como el país más corrupto de los 34 estados que conforman la OCDE. Desde un punto de vista neutral, es el resultado de la falta de condiciones que hagan más costoso seguir el camino de la corrupción en comparación con el de la legalidad. Aquello que abarata relativamente el coste del acto delictivo estará promoviendo su comisión. La corrupción no es algo genético, ha crecido y se ha fortalecido en México alrededor de la complicidad y las amplias redes que se tejen a partir de esta, propiciada por el miedo social a la violencia de Estado y la falta de controles sistemáticos, que funcionan eficazmente para su definición, prevención, detección y una acción efectiva para corregir los incidentes cuando se verifican. La corrupción ha llegado hasta el punto de volverse definitivamente parte del sistema y desarrollar resistencia a cambios que pudieran limitarla efectivamente, degenerando en una guerra sucia contra el pueblo para asegurar salir impune, siendo esta impunidad el distintivo y agravante en México. Frases como "el que no tranza no avanza", "Dios, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, yo agarro solito", y otras similares son íconos que representan cuán arraigada y aceptada es la cultura de la corrupción en México, hasta convertirse en un acto inconsciente y cotidiano. En la cotidianidad tenemos como ejemplos las mordidas, que suelen ofrecerse a pagar a servidores públicos con tal de evitar una multa o acelerar un trámite o lograr algo sin cumplir con los requisitos. En el ámbito laboral, es bien sabido que se consiguen más empleos por relaciones o recomendaciones que por calificaciones para ejercer el puesto buscado. Bueno, yo vengo a hablarles un poco sobre la corrupción policial en México. Bueno, como todos sabemos, cuando ocurre un delito y eventos violentos, los ciudadanos tienen la opción de acudir a la policía directamente a presentar una denuncia en el Ministro Público. Pero muchas veces los mexicanos no queremos ir a presentar la denuncia, ya que pensamos que los policías nos van a dar una violentación hacia nuestra persona. Y esto es una realidad, como lo veremos en las siguientes encuestas. Bueno, en una primera encuesta que se hizo en la Escuela Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental en el 2019, reveló que el 59.2% de los mexicanos reportaron haber sido víctimas de la corrupción e interacciones con la policía, y 24.8% cuando acudieron al ministro público. Con frecuencia, la corrupción policial ocurre después de un delito violento, aunque esto no es siempre el caso. En un artículo publicado recientemente en la revista Governance, ofrecemos algunas respuestas. Estudiamos 3 posibles tipos de respuesta a estos eventos de victimización. Primero, corroboramos los hallazgos de investigación previas que encuentran que aquellos que sufrieron un delito violento son más propensos a movilizarse a través de protestas públicas o de bloqueos de calle. Sin embargo, este aumento en la propensión a protestar palidece frente al incremento en la propensión a protestar cuando la persona ha sido víctima de la corrupción policial. En el último artículo sostenemos que esto se debe probablemente al enojo de ser víctima de la corrupción policial, dado que esta institución en la que se debería proteger a los de la delincuencia, la denuncia contra ese tipo de corrupción se complica por medio a represalias o por dificultades para identificar a los perpetradores. De hecho, nuestro estudio indica que la probabilidad esperada de que el ciudadano víctima de corrupción policial proteste llega a 32.5%. Es decir, ese tipo de víctimas buscan participar en las reuniones
cabildo o firmar documentos a peticiones para protestar. Tercero, luego en tercer lugar, en el tercer artículo encontramos que el peor de los escenarios ocurre cuando el ciudadano es en primer lugar víctima de un delito violento y en segundo lugar víctima de la corrupción del oficial de policía al que recurrió para solicitar ayuda. Para esta víctima, la probabilidad de protesta cae a 2.64, valor muy cercano al que aquellos ciudadanos que no reportan haber sido víctimas ni de un delito violento ni de la corrupción policial. En este documental hablaré sobre un punto importante a mi parecer, que es sobre la corrupción empresarial en México. Bueno, aquí en México es un hecho que muchos negocios simplemente no pueden operar sin pagar un soborno. La corrupción al interior de las empresas es también un gran problema y está respaldada por la amplia impunidad existente. Los niveles de corrupción en el país han llevado a México al segundo lugar a nivel mundial, solo por debajo de África. Esto tiene su raíz en la mala regulación legal hasta el punto que para una empresa corrupta es más barato pagar las consecuencias de sus actos ilegales en México, si llega a tener consecuencias. En muchos casos es más probable que las consecuencias se den solamente en el extranjero, como en nuestro vecino país del norte, en donde pagan hasta 2 o más veces el costo del mismo delito. Esto sin contar el hecho que en México muchas veces no se logra ni siquiera procesar el mismo delito confirmado y sancionado en el extranjero, como ampliamente pone en evidencia el caso Odebrecht. La corrupción en México puede llegar a representar hasta el 9% del Producto Interno Bruto de todo el país, según varios estudios, siendo esto el reflejo de la falta de certeza jurídica para hacer negocios. Uno de los grandes y emblemáticos fenómenos de la corrupción empresarial en México son los monopolios, que surgen por el apoyo del gobierno o de iniciativa que privatizan las paraestatales e imperios privados, beneficiando a grupos de poder afines. Otro gran problema es la informabilidad a que recurre la gran mayoría de empresarios en pequeño, debido a las diversas barreras para legalizar sus operaciones. Podemos decir que la concentración de la riqueza y el poder en México no solo sigue vigente, sino que ha aumentado aún más con las reestructuraciones y reformas que se han implementado en los últimos años. Bueno, eso fue un poco de la corrupción empresarial en México. Yo ahora hablaré sobre un punto que creo que es más importante que la corrupción empresarial en México, que es la corrupción, es el vínculo entre la corrupción y el narcotráfico y de la delincuencia organizada. Bueno, sabemos que en México los nexos de la política con la delincuencia organizada y narcotráfico no son claras, pero han existido por mucho tiempo. En los años 40, por ejemplo, Lázaro Cárdenas legalizó el consumo de la marihuana y terminó enfrentando a la política internacional. Cárdenas está íntimamente relacionado con el inicio de la relación del tráfico de drogas con la política nacional, aunque no es el único en una larga lista de personajes de la política mexicana en que no solo las drogas han sido el negocio ilegal en que han participado. La Procuraduría General de la República de México reconoce hasta 89 organizaciones delictivas relacionadas al tráfico de drogas. Bueno, en este documental hablaremos sobre los casos más sonados de la corrupción en México. Uno de ellos es el caso de CFE. De acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se firmaron contratos de la CFE con la empresa que obligaron a pagar subsidio de $21 millones por 7 ductos. En la actualidad se encuentran inactivos. El caso de OHL. El escándalo destacaron los audios divulgados anónimamente donde ejecutivos de la compañía acordaban supuestos aumentos peaje en autopistas de Estado de México, cambio a pagar las vacaciones en funcionario estatal, así como el pago de sobornos en términos usuales, amigastratos. Bueno, en este documental hablaremos sobre los casos más sonados de la corrupción en México. Uno de ellos es el caso de CFE. De acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se firmaron contratos de la CFE con la empresa que obligaron a pagar
subsidio de 21 millones de dólares por 7 ductos en la actualidad se encuentran inactivos. El caso de OHL, ok. El escándalo destacaron los audios divulgados anónimamente donde ejecutivos de la compañía acordaban supuestos aumentos peaje en autopistas de Estados de México, cambio a pagar las vacaciones en funcionario estatal, así como el pago de sobornos en términos usuales amigastratos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.